Bueno, primero como ya dije, agradecer a todos, estoy un poco nerviosa. Eh, Esto de los Zoom no me resulta tan natural. Pero bueno, sí nos resulta natural en Arroyito las buenas prácticas o tratar de tener buenas prácticas. Hace ya más o menos 6 años que estamos intentando realizar acciones amigables con el ambiente, intentar reducir nuestros residuos y concientizarnos sobre nuestras acciones. Al principio fue muy poquito lo que podíamos hacer, porque es una realidad de que por ahí uno quiere tener una buena acción, quiere, sobre todo con lo que es el reciclaje, ¿no? Con la reducción, y que eso también lo vamos a charlar la diferencia. Pero cuando vos querés reciclar o querés separar y enviarlo a algún ente que que pueda. No quiero usar malos términos. Si vos, Maite, vos de última. No pasa nada, no pasa Me nada. corregís. Más bien, más bien. Hay una realidad que cuando no hay alguien, una empresa como GEA que te recibe, eh, es difícil, porque vos decís, bueno, yo separo, ¿y a dónde lo llevo? Acá Paula dice, sí, me cuesta en casa, y en la empresa somos muchos, nosotros somos 50 personas en el equipo, y, y bueno, pero se puede, de a poco, pero se puede. Arrancamos con el papel, y después hace 2 años ya más o menos que conocimos a GEA y empezamos a aumentar todo lo que podíamos separar. Y no solo eso, sino que también en la medida en que separábamos nos íbamos generando conciencia de esta situación y de cosas que podíamos reducir. Y bueno, y eso también es un poco la intención, ¿no? De las capacitaciones, de que cuando vos empezás a hacer una acción, después te parece como ilógica otras que van relacionadas. Nosotros arrancamos con esto, pero después nos pasaba de que, bueno, un ejemplo o dos, los vasitos plásticos. Tenemos una máquina de snacks y cada uno de nosotros que íbamos a sacar un café o 2 por día, usábamos un vasito plástico. Y claro, imagínate, o sea, somos 50 por 2 por día, por 5 días de la semana, 6 que en realidad trabajamos. Entonces era una locura cuando te das cuenta de lo que por año podés reducir. Bueno, simplemente todos con nuestro vaso, compramos tazas de vidrio, nos empezamos a acostumbrar, fue un poquito difícil para algunos, eh, pero ya hoy pensar en tener vasos plásticos es como medio raro, como que, y bueno, con eso un montón de prácticas. Así que esto está bueno, bueno, en realidad nosotros como equipo lo que queremos es llegar a cuantos más personas podamos. Si bien somos una empresa industrial, somos por un lado ferretería industrial, también tenemos otra unidad de negocio que es limpieza y jardín. eh, no dejamos de ser una empresa que está en una sociedad y que, bueno, y que somos un grupo de personas que queremos colaborar con algo. Entonces, bueno, creo que con estas capacitaciones podemos llegar a más personas o con las jornadas, y bueno, ojalá replicar a casas y también a empresas. O sea, las personas que viven en casas trabajan con otras personas y bueno, ojalá estas también puedan llevar estos conceptos a más personas. Buenísimo, Juli, mil gracias. Está buenísimo el testimonio también porque uno tal vez cuando intenta empezar a cambiar los hábitos por otros más sustentables, de repente se abruma con todo lo que hay para hacer y dice, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Está bien lo que hago? ¿No está bien? Bueno, es cuestión de dar el primer paso y si hace falta darse contra la pared, listo, te das contra la pared, pero uno en el camino va aprendiendo. Y bueno, esta capacitación es parte de eso, ¿no? Sirve, y bueno, Empezar a también hay que dar tener en esos cuenta de que pasitos. uno puede hacer una o dos acciones, pero tampoco obviamente, o sea, a ver, cuando uno va viviendo, va generando, generando Tal residuos, o cual, sea, es obvio, pero bueno, de a tal poquito cual. algunas cosas podemos mejorar. Así que Está bueno, te buenísimo. dejo todo tuyo. Mil gracias. Bueno, me presento, mi nombre es Maite, acá mi nombre debe ser en el Zoom GA, pero sepan, me llamo Maite, Maite Uriet, soy parte del equipo de GA Rosario.
Para los que no conocen tanto a GEA, somos una empresa que nace en el 2015 en Buenos Aires en un principio con un objetivo muy particular, el objetivo de reducir la cantidad de residuos que se envían a un relleno sanitario, que terminan en un basural a cielo abierto o directamente desperdigados por el ambiente en general, los océanos, los bosques, lagunas y demás. Y teniendo en cuenta que una gran parte de estos residuos que generamos nosotros, que generan las empresas, son recuperables, lo que hacemos es generar distintos planes de gestión de residuos para empresas como Rollito, industrias, municipios, escuelas y otro tipo de instituciones, para que justamente puedan gestionar estos residuos de la mejor manera posible, y también para que puedan acceder a algo que es súper importante, que es la trazabilidad de estos residuos, ¿no? ¿Qué pasa una vez que yo metí el residuo en el tacho, ya sea de basura general o de reciclables? ¿A dónde va? ¿En qué se convierte? ¿Qué impacto genera? Bueno, nuestra idea es darle a los clientes con los que trabajamos una visión más clara de lo que pasa, ¿no? Una trazabilidad clara y útil sobre esa gestión. Y en 2019 aparece GEA Rosario para expandir más este propósito, ¿no? De reducir esta cantidad de residuos que generamos y hacerlo llegar a más lugares a través de más personas y más organizaciones. Hoy vamos a hablar de la problemática de los residuos. Esta problemática es algo que nos atraviesa a todos, ¿no? Somos en todos los niveles de la sociedad, en todos los países, en todas las regiones, es parte de todos y nos involucra a todos. Como ya hoy en día podemos ver con otras cuestiones, quizás como el cambio climático, los cambios y los impactos que producimos en los ecosistemas y en los procesos naturales no respetan fronteras. No es que pasa una cosa en Rosario, otra en Buenos Aires, otra en China, otra en Canadá, sino que los efectos se van a expandir más allá de las fronteras. Tienen consecuencias a nivel local, regional y a veces, como con el cambio climático, hasta a nivel global. ¿Qué pasa en nuestro país particularmente? En Argentina se generan anualmente más o menos 16,5 millones de toneladas de residuos. Esto es, para que se den una idea, más o menos un poco más de 1 kilo de residuos por persona por día. Y para que se den una idea un poquito más gráfica, esto equivale al peso de 13.750 millones de autos, un montonazo. En Rosario, puntualmente, se generan 292.000 toneladas de residuos por año, y esta es una cantidad, no solamente en Rosario, sino en todo el mundo, es una cantidad de residuos que no es que está estancada y todos los años generamos lo mismo, sino que es una cifra que va en crecimiento. De hecho, los datos con los que contamos de generación de residuos usualmente son viejos. Si se fijan después en las fuentes, son del 2017, a lo sumo del 2018, con mucha suerte 2019, pero hay una gran falta de datos de esto porque no hay una gestión tan formal en todos lados. En las grandes ciudades tenemos la suerte de que por lo menos haya una gestión formal, pero a nivel país no está tan formalizado en la mayoría de los lugares. Y este crecimiento que se genera de la generación de los residuos es en primer lugar por un crecimiento poblacional, ¿no? Cada vez somos más personas en Argentina y en todo el mundo. Y en segundo lugar también por un aumento del consumo. Hoy justo estamos en el Black Friday, ¿no? Buen día para hablar de esto. Un aumento del consumo que viene de una cultura más materialista, una cultura del usar y tirar, y obviamente una economía que acompaña a esta cultura, y no solamente la acompaña, sino que la retroalimenta y acompaña estos parámetros de consumo, ¿no? Ahora bien, todos estos residuos que generamos, ¿de dónde es que vienen? Como ya vimos, esto tiene que ver con un crecimiento poblacional exponencial que venimos viviendo hace varias décadas, y también con una tendencia cultural, digámosle. Y esta tendencia cultural está íntimamente relacionada con el modelo económico actual, en donde predomina lo que llamamos la economía lineal. La economía lineal es básicamente un modelo económico que se apoya en dos grandes pilares. El primero de ellos es el crecimiento económico permanente, no hay que parar de crecer económicamente, y el segundo pilar es el constante consumo. Entonces el constante consumo y el constante crecimiento económico se van retroalimentando, tienen que estar los dos creciendo y produciéndose permanentemente. Y consiste en fabricar productos o insumos que se van a transformar en productos
a partir de materias primas, que muchas veces esas materias primas no son renovables, y estos productos se venden, o si eran insumos se transforman en productos, que generalmente son o de un solo uso, los de usar y tirar, los descartables, o tienen una vida útil acotada, una vida útil corta. Puede ser con un lápiz, que se me terminó el lápiz y ya está, la lapicera, se me terminó la tinta, y la lapicera en general se tira, no va a uno y le cambia el cartucho. O puede ser también que hablemos de productos más grandes, como un lavarropas. Mi lavarropas quizás dura 5 o 10 años a lo sumo, pero el lavarropas de mi abuela, si pienso, duró un montón de generaciones porque llegó hasta mi casa. Después, cuando mi papá se separaron, fue a lo de mi papá. Vivió un montón de años ese lavarropas. Entonces, ahí hay una demostración de cómo en las últimas décadas fuimos retroalimentando esta cultura que nos llevó a decir, bueno, el lavarropas yo lo compro sabiendo que va a durar tanta cantidad de años más o menos. Entonces, estos productos que generamos tienen una vida acotada. Y todo lo fabricado entonces tiene un final, termina saliendo del ciclo productivo, por eso llamamos a esta economía lineal. Empieza acá y termina acá, no sigue para ningún lado, se termina. Y esta demanda de materias primas que requiere, o sea, se necesita para sostener todo este modelo que genera y tira, resulta que obviamente no es muy amigable con el ambiente, ¿no? Porque implica no un uso de los recursos, sino un abuso, se puede decir, de los mismos. Y bueno, usando los recursos naturales de esta forma que no le permitimos a la naturaleza regenerarse, renovarlos a una velocidad, entre comillas, que nos sirva, generamos un impacto negativo tanto en el ambiente como en la sociedad. Ahora más adelante vamos a ver por qué. Entonces, ya vimos la cantidad de residuos que generamos, ya vimos más o menos de dónde vienen, por qué los generamos, y ahora la gran pregunta del millón es, ¿a dónde van todos esos residuos? Acá les traje algunas cifras a nivel mundial, es esto, no es en Argentina. Como les conté, las cifras sobre residuos a veces no son tan exactas, son viejas. Fíjense que esta cifra es de la ONU, pero 2017, y es de las más certeras que tenemos hoy en día. Y según estos números, en el mundo el 6% de los residuos se recicla efectivamente, es decir, se separa para reciclar y llega a una industria recicladora donde es recuperado. Y el 94% restante termina en rellenos sanitarios, en basurales o en el ambiente en general. Hay algunos estudios que hablan específicamente sobre Argentina, no, sobre América Latina y el Caribe, perdón, que esta cifra del 6% la cambian por una de un 4%, 4,5%, es decir, respecto a las cifras mundiales, estamos un poquitito peor, podríamos decir, pero para tirar buena onda vamos a ir con las cifras mundiales, porque vamos bien, vamos cada vez mejor. Ahora, venimos hablando de la problemática de los residuos, ¿no? Planteamos esta situación actual de la generación de los residuos como un problema. Pero, ¿por qué es un problema? Es un problema porque hay distintos impactos sociales y ambientales que están relacionados de forma directa y algunos también de forma indirecta con la generación de los residuos. Y vamos a ver algunos de ellos. El primero de ellos es las emisiones de gases de efecto invernadero que generan los residuos, ¿no? Más o menos el 4% de las emisiones de gases de efecto invernadero totales provienen de los residuos. Esto incluye emisiones de gases como el metano o el óxido nitroso, que son gases de efecto invernadero, que se generan debido a la descomposición y también al tratamiento de los residuos sólidos y las aguas residuales. Digo a la descomposición y al tratamiento porque muchas veces decimos, bueno, si genero el residuo, pero es un residuo reciclable, está todo bien. No está todo bien, la solución final no es reciclar, es algo necesario que podamos reciclar, pero tenemos que ir más allá, ¿no? Tenemos que ir un poquito más atrás y decir, bueno, no lo generemos primero, porque tanto su descomposición como su tratamiento van a generar impactos. Estas emisiones las consideramos un problema, para los que no saben, porque al ritmo de emisión de este tipo de gases actual, la temperatura de la superficie terrestre va a ir cada vez más en aumento, ¿no? Y está camino a superar los límites históricos de temperatura
en la Tierra, con efectos que son potencialmente negativos, potencialmente dañinos, no solamente para los ecosistemas y para la biodiversidad y las otras especies, sino que también van a ser un peligro para nosotros, va a empezar a peligrar nuestra subsistencia en el planeta, la subsistencia de las personas. Según el IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, estos son datos del 2007, el metano, que es el principal gas de efecto invernadero que se genera en el proceso de descomposición del material biodegradable, el metano es el CH4, para los que no sabían, tiene lo que llamamos poder de calentamiento global que es muy alto, es decir, la emisión, para ponerlo en ejemplos, la emisión de 1 tonelada de gas metano es equivalente a emitir 25 toneladas de dióxido de carbono, que quizás el dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero más conocido, ¿no? Por eso lo comparamos con este. Lo cual hace aún más evidente la relevancia que tiene el sector de los residuos para una problemática tan grande y que nos afecta tanto como la lucha para reducir el calentamiento global, ¿no? La problemática del cambio climático. Y otro tema relacionado con esto es que, además en un contexto en donde ya estamos viviendo el cambio climático y sus consecuencias, el mal manejo de los residuos multiplica, y no solamente multiplica, sino que agudiza los focos de infección. Trae como consecuencia el incremento de muchas enfermedades. ¿Por qué? Por mosquitos, ratas y distintos vectores que son atraídos por estos focos o cúmulos de basura. Y también se promueve, a causa de estos vectores, se promueve mucho más el uso de insecticidas y venenos que generan un impacto todavía más negativo en el ambiente y en la sociedad, ¿no? Llegan a nuestros suelos, agua, e incluso, si lo pensamos a largo plazo, hasta pueden llegar a nosotros a través de la comida, el agua que consumimos y demás. Otra problemática es directamente la contaminación del suelo, el agua, incluso el aire también. Los residuos, cuando están acumulados a lo largo de su proceso de descomposición, contaminan principalmente el área circundante. No solamente con excesos de materia orgánica que pueden perjudicar los ecosistemas, sino también con materiales que son peligrosos, como metales pesados, otras sustancias peligrosas que terminan llegando a nuestros suelos, a nuestras aguas subterráneas, a nuestras aguas superficiales. Y además del suelo y el agua, no es tan conocido que hay gases tóxicos también, contaminantes, que pueden emanar de estos cúmulos de basura, sobre todo cuando hay residuos peligrosos involucrados, que muchas veces los gestionamos mal y terminan en rellenos o en basurales, y perjudican no solamente el planeta, sino también a las personas. Volumen, espacio y tiempo de descomposición. Acá les puse algunos ejemplos muy genéricos de los tiempos de descomposición, porque habrán visto que hay distintos tipos de plástico, distintos tipos de papel, distintos metales, incluso de vidrio, que según la categoría y según las condiciones en las que se encuentre, se van a degradar en tiempos distintos. Pero para que tengan un estimado, acá les puse algunos números. Y lo que les quería contar sobre esto es que hay una sigla, que es la sigla NIMBY, que viene del inglés Not in my backyard, en castellano no en mi patio trasero, que se usa para lo que son inversiones, obras de infraestructura que son necesarias para el desarrollo de una comunidad, pero que se enfrentan con un importantísimo problema que es la oposición local, porque nadie quiere compartir un espacio, un territorio con estas obras, con estas cosas, ¿no? Y esto es justamente lo que pasa con los basurales, con los rellenos, nadie los quiere en su patio trasero, digamos, ¿no? Por otro lado, tenemos acá, como les contaba, la velocidad con la que en la que se descomponen los residuos, y si lo juntamos con la velocidad de generación y el crecimiento de la generación de los residuos del que hablábamos antes, vamos a ver que superamos la capacidad del planeta de poder descomponerlos, de poder absorberlos como recursos naturales y reconvertirlos en algo útil, ¿no? Entonces, por esa razón necesitamos cada vez más espacio para poder disponer de estos residuos. No es que armamos un relleno sanitario, lo gestionamos bien y lo podemos tener para siempre. Tenemos que cerrarlo, cerrarlo, abrir otro, y cada vez necesitamos más espacio. Y necesitamos, por un lado, que estos espacios de tratamiento o de gestión de los residuos
sean cerca de las urbes, ¿no? Para poder evitar grandes traslados que implican no solamente grandes costos, sino que si lo pensamos también vamos a estar generando más emisiones de gases de efecto invernadero y colaborando con los efectos negativos del cambio climático. Pero por otro también necesitamos que estén lejos de las personas, en primer lugar para evitar los conflictos con las comunidades, el efecto NIMBY, digamos, y por otro lado, obviamente para evitar distintas afecciones a la salud de las personas que viven en torno a estos espacios. Y esto nos lleva al siguiente punto, que son los riesgos para la salud de las poblaciones cercanas. Todas las personas que viven cerca de lugares de disposición final, digámosle, de los residuos, pueden encontrarse con distintos problemas de salud. Muchas veces el suelo, el agua que consumen, que usan para su higiene, para la cocina, para tomar agua directamente. En nuestro país se toma mucha agua de pozo, se usa para infinitas cosas en las casas de familia, en los restaurantes, en los locales. Es muy común que nosotros usemos agua de pozo, y esto en un ambiente así puede llegar a ser peligroso. Hay un ejemplo que se repite mucho en Argentina, que tiene que ver con la gran cantidad de residuos electrónicos, de los RAE, que son los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que hay en los basurales a cielo abierto. Estos residuos muchas veces tienen metales contaminantes que pueden ser peligrosos, no solamente para el ecosistema, el planeta, sino también para la salud humana. Hay muchos barrios vulnerables que están construidos sobre ex basurales a cielo abierto, directamente todo el barrio está construido sobre el ex basural, y es muy común que en estos basurales esté lleno de residuos electrónicos, esos televisores enormes que tenían el tubo adentro, computadoras viejas, celulares, y ahí es donde están todos estos metales contaminantes, entre otros residuos, ¿no? También termómetros de mercurio, hay de todo ahí. Y lo que se estudió hace algunos años bastante, 2008 fue esto, es cuánto plomo en sangre tenían las personas en este tipo de barrios. Y se descubrió que la mayor parte de los chicos menores de 5 años en estos barrios tenían presencia, estaban intoxicados por plomo, encontraron rastros de plomo en sangre. Algunos con niveles muy altos y otros con niveles más moderados. Y esto puede traer consecuencias a nivel neurológico que son muy graves, incluso muchas veces irreversibles, y no solamente tiene que ver con una cuestión de salud, sino con una cuestión de, a nivel social, de agrandar una brecha que hoy ya existe. Hoy tenemos una brecha a nivel social y económico que es muy grande en algunos casos, y cuando a los barrios vulnerables, a los chicos sobre todo, se los expone a este tipo de cosas, hacemos con que después se les dificulte más aprender, ir al colegio, incluso trabajar si tienen que trabajar, que igualmente está mal el trabajo infantil, pero la vida que viven, que les toca vivir, aún se les dificulta más por el contexto en el que les toca, ¿no? Y agrandamos la brecha. Y otro tema más que está bueno nombrar acá es el tema de la quema de residuos, las quemas a cielo abierto de basurales, en la vía pública a veces vemos cerca de los campos, incluso en patios de casas en barrios vulnerables porque no tienen cómo gestionar los residuos. ¿Qué pasa con esto? Liberan más de la mitad de lo que se llaman las dioxinas y furanos de todo el territorio nacional, de toda la Argentina, provienen de la quema de residuos. Estas sustancias, para que se den una idea, son 5 millones de veces más tóxicas que el cianuro directamente. Son cancerígenas y pueden permanecer en nuestro cuerpo, en el organismo humano, por más de 40 años. Y por último, un último impacto que les traigo es el costo de gestión, no solo de grandes generadores, sino de todos, porque muchas veces desestimamos este punto quizás, o ni siquiera lo pensamos, porque creemos que solo le importa a las empresas, a las grandes empresas, o a los municipios, ni pensamos que estamos involucrados ahí. Pero nosotros como ciudadanos también pagamos por esto. En todos los ámbitos de la vida cotidiana se generan residuos, y en todos esos ámbitos hay que hacer por lo menos alguna mínima gestión de los mismos, y esto siempre va a implicar algún costo. Y cuando el costo no es económico, acuérdense, esto para toda la vida va a estar o en lo ambiental o en lo social, pero el costo va a existir. Pero bueno, este es un panorama bastante general, actual, de la situación que estamos viviendo hoy. Hay muchos temas más de los que podemos hablar en torno a los residuos, pero estos me parecen los más
importantes para que se den cuenta de lo abarcativa que es esta problemática, ¿no? Y cómo nos incumbe a todos, un poco más, un poco menos, dependiendo de quién, pero nos atraviesa a todos, o por lo menos nos debería estar importando a todos y en todos los niveles. Pero ahora que ya sabemos dónde estamos parados en esta situación, con esta problemática tan abarcativa, si miramos hacia adelante, miramos al futuro, ¿hacia dónde es que vamos? En GEA creemos fervientemente que el camino es la economía circular, sin dudas. La economía circular es un modelo, una forma de hacer negocios, una forma de vivir, en donde prácticamente la basura no existe. ¿Por qué? Porque todo residuo creemos que puede ser transformado en un recurso. Si es bien gestionado, si es bien pensado el producto, el servicio, todo puede ser un nuevo recurso. La economía circular, para los que no la conocen, se basa en un proceso que es sostenible, en donde lo que se intenta es usar materiales y recursos de manera de que se mantengan en el ciclo productivo, ¿no? ¿Se acuerdan que hablábamos de la economía lineal y decíamos, es lineal porque empieza acá, termina acá y no se mantiene, se pierde? Bueno, la idea de esto es que sea sostenible en el sentido de mantener los materiales, los recursos, los productos siempre dentro del ciclo productivo por el mayor tiempo posible. Entonces, la gran diferencia entre la economía lineal y la circular es que esta última no desecha el producto final, ni siquiera lo considera basura, lo considera un recurso y lo utiliza como un recurso para un nuevo ciclo de vida, un nuevo ciclo productivo. Este sistema busca nuevas fuentes de recursos y fuentes de energía que sean renovables, permitiéndole a los ecosistemas contar con estos tiempos de los que hablábamos, que son necesarios para poder regenerarse, para poder conservarse, tanto para nosotros como para las generaciones futuras, y además pretende también hacer un uso eficiente en el durante, ¿no? Durante los procesos, tanto de producción como de consumo, generar productos y servicios que de manera amigable con el ambiente, produciéndolos, generándolos, y que cuando vayan a ser consumidos y cuando lleguen a su final de vida, sean lo más ambientalmente amigables posible, ¿no? Acá les traigo el modelo de las 5 Rs, quizás algunos ya lo conocen, pero se los traigo como una herramienta práctica para poder implementar esta economía circular en todos los ámbitos de la vida, en todos los ámbitos donde puedan influir, aunque sea un poco. Les cuento un poco de cada una de estas Rs que componen este modelo. La primera de ellas es rediseñar, que es básicamente repensar los productos y servicios que ofrecemos para que sean lo más circulares posibles, es decir, ocuparme de que las materias primas que uso sean renovables, que que los residuos que genere mi producto no sean contaminantes, que mi producto sea reparable, que mi producto sea reutilizable y o reciclable en última instancia, ¿no? La siguiente R es reducir, que tiene que ver con disminuir el volumen de productos y servicios que consumimos. No tiene que ver solo con productos, que usualmente se sesga a únicamente, bueno, no comprar más cosas, sino que también acá incluimos a los servicios. Para fabricar todas las cosas que compramos se necesitan materias primas. Petróleo, madera, agua, energía, entre otros insumos dependiendo del producto que estemos comprando, que muchas veces por su difícil extracción, como el petróleo, su escasez en la naturaleza, como cualquier recurso no renovable, o por el impacto que genera su excesivo uso, como podemos ver hoy con el plástico, no podemos darnos el lujo de empezar a derrocharlo como venimos haciendo, ¿no? Por eso tenemos que hacer un uso responsable de estos recursos, evitando comprar cosas innecesarias, y también ahorrando agua, energía y otros recursos que usualmente abrimos la canilla y decimos, ah, sale agua, pero tenemos que empezar a verlo como un bien preciado. Prendemos la luz y decimos, ah, tengo energía, tengo una lamparita, pero tengamos conciencia de que todo eso tiene un impacto muy grande por detrás y no hay que derrocharlo. Y por otro lado, este punto de reducir también tiene que ver no solamente con producir y consumir, sino con generar residuos. Pretende que reduzcamos esta enorme cantidad de residuos que se generan, por ejemplo, con envoltorios y envases de muchas de las cosas que compramos en nuestra vida cotidiana. Así que a reducir desde todos los puntos de vista. Reutilizar y reparar, yo los pienso a los dos juntos.
En reducir también algunas personas meten la R de rechazar, pero bueno, cada uno armará su propio modelo de las R, están las 3 Rs, las 5, las 7, hay hasta 10 Rs también he visto, pero más o menos estas 5 resumen todo. Así que reparar y reutilizar yo lo junto, y se trata de básicamente alargar al máximo la vida de los productos que ya tenemos, ¿no? Propone usar de nuevo un objeto, una cosa que ya ha sido utilizada, ya sea para el mismo fin para el que fue creado o para el que fue comprado, reparando, donando, regalando o incluso vendiendo en muchos casos, o puede ser también para un fin distinto, ¿no? Podemos reutilizar para lo mismo para lo que fue creado o para otra cosa. Así que cuando necesiten comprar necesariamente un producto nuevo, asegúrense de que sea reparable, de que sea reutilizable, de que sea vendible quizás, porque cuanto más reutilizamos, menos residuos generamos y menos recursos gastamos para fabricar otros productos nuevos. Acá podemos ver cómo se empiezan a unir las R's y se retroalimentan. Cuando practicamos una, estamos ayudando a practicar las otras. Y la última R, que es la R de reciclar, la que nos atañe en GEA, que consiste en fabricar nuevos productos o nuevos insumos usando materiales que obtenemos de otros productos que ya fueron usados, ¿no? Que ya cumplieron, entre comillas, su ciclo de vida, o que la persona que los tenía cree que ya cumplieron el ciclo de vida, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Mediante distintos procesos de transformación. El papel, el cartón, los envases de vidrio, de metal y de plástico, en general, pueden reciclarse sin problema. Pero para esto es súper importante, es muy importante aprender a separar cada residuo de la manera que corresponde. Y hacerlo en todos lados, no solamente decir, bueno, a mí me enseñaron a reciclar, a separar los residuos en el trabajo, entonces lo hago en el trabajo. Si lo hago en el trabajo, también llevarlo a mi casa, llevarlo al club, llevarlo a la escuela, llevarlo a todos mis ámbitos de influencia. Por eso es que vamos a hablar ahora de buenas prácticas en la separación de residuos. Primero y principal, marcar los 3 pasos que tenemos que seguir, porque muchas veces nos pasa que decimos, bueno, voy a empezar a reciclar, lo escuché un montón de veces. Primero y principal, lo que hacemos no es reciclar, sino que lo que hacemos es separar, separamos los residuos. Entonces, bueno, voy a empezar a separar. Ok, buenísimo. ¿Cómo vas a separar? La gente define en su casa cómo va a separar, anda a saber por qué, de dónde saca la idea. En general pone uno de reciclables, de repente hay gente que dice, bueno, voy a separar el papel y el cartón, pero es medio arbitrario. Y en realidad los pasos que uno debería seguir, si lo vamos a hacer de la manera más eficiente posible, es conocer los residuos que genero. Paso 1. Totalmente importante. Agarrar mi tacho de basura y decir, a ver, ¿qué estoy generando acá? ¿Cuánto orgánico? ¿Cuánto papel? ¿Cuánto plástico? ¿Por qué estoy generando todo esto? Si ustedes ya separan en reciclables y no reciclables, lo que pueden hacer es agarrar el tacho de reciclables, darlo vuelta arriba de la mesa, ahí tienen que estar todos limpios y secos, ¿no? Esperamos. Darlo vuelta arriba de la mesa y pispear, a ver, ¿qué es todo lo que estoy generando? ¿Algo de esto puedo no generarlo más? ¿Puedo reemplazarlo por otra cosa? ¿Todo esto es realmente reciclable o hay algo que estoy en duda? ¿Puedo reemplazarlo por algo que sí sea reciclable? Empezar a hacernos un poquito esas preguntas. Y después ver, bueno, cuánto orgánico estamos generando, cuántos residuos que no se pueden recuperar estamos generando, eso es conocerlos. Segundo paso, una vez que ya sé qué es lo que estoy generando, saber a dónde pueden ir a parar. Quizás yo vivo en una ciudad donde solamente se reciclan el plástico PET y el PEAD, por ejemplo, y todos los demás no. Entonces, ¿para qué voy a separar todos los demás? No vale la pena. Quizás yo vivo en una ciudad en donde el telgopor no se recupera, o los vidrios solamente se recuperan los de tal color. O sea que hay que informarse un poco acerca de qué industrias recicladoras existen en mi zona, qué cooperativas me lo reciben, qué empresas me lo reciben, qué planes hay en mi municipio para ver a dónde van a ir a parar. Entonces, primero, conocer qué residuos generó. Segundo paso, saber cómo se recuperan, a dónde pueden llegar a ir a parar todos esos que genero para saber cómo separarlos. Tercer paso, ahí sí decido cómo los voy a separar. Así que vamos por el primer paso. Estos son datos genéricos, obviamente, estos sí son de Argentina, pero en cada casa, en cada oficina, en cada lugar, esto va a variar, obviamente, según las actividades que se realicen ahí, la cantidad de personas y demás. Pero más o menos, en términos generales, si miramos un tacho de basura estándar en nuestro país,
vamos a encontrar que casi la mitad de los residuos que generamos son orgánicos. ¿Qué se puede hacer con estos? Por ejemplo, si estamos en nuestra casa o si en nuestra oficina se copan, podemos compostarlos. No a todos, ¿no? Pero gran parte de los orgánicos se pueden compostar. Después vamos a hablar de eso. Más o menos el 33% de los residuos generados son reciclables y el 18% restante se consideran no recuperables. ¿Por qué? Por distintas razones. Si estuviéramos en Finlandia, probablemente cambiaría ese porcentaje. Se considera no recuperable no a un producto que dice, un producto que puede ser reciclable técnicamente, pero en Argentina no se puede reciclar, sino que le decimos no recuperable al que efectivamente no se puede recuperar. Aunque diga reciclable técnicamente, si acá no tenemos industria, lo consideramos no recuperable. Ese es el 18% que tenemos hoy acá en Argentina. Tenemos distintos procedimientos a los que podemos acudir para aprovechar todos estos residuos que generamos. El primero de ellos es reutilizar. Primero y principal, siempre reutilizar, de todas las formas que mencionamos antes, ¿no? Podemos volver a usarlo para el mismo fin, podemos usarlo para otro fin, podemos donarlo, venderlo. Hay veces que decimos, che, tenemos, no sé, retazos de tela chiquititos que no sirven para nada, ¿a quién se los voy a dar? No es ropa, no lo puedo donar. Está lleno de emprendedores que se quieren quedar con las cosas que generamos, que piden vasitos, que piden retazos de tela, que piden CDs, que no sabemos dónde meternos los CDs. Está lleno de emprendedores que podemos contactar y hoy por hoy con Instagram y Google la verdad es que nos la facilitan bastante, ¿no? Así que a reutilizar primero y principal. Otra opción, puntualmente para los reciclables, es reciclar, separar para reciclar los residuos, obviamente que puedan ser reciclados en mi zona y ocuparme de que efectivamente se reciclen. Y para los orgánicos les traje dos opciones. La primera es el compostaje. El compostaje se puede implementar en lugares re chiquitos. Yo acá estoy en un departamento y tengo una compostera acá a 2 metros. Vivas donde vivas podés implementar el compostaje a distintas escalas, obviamente, ¿no? Y depende mucho de la cantidad y la calidad de residuos que generes. En mi casa se come mucha fruta y verdura, entonces la verdad es que la compostera la llenamos bastante rápido. Pero es implementable en casi todos lados. Y la otra opción que les traigo es la biodigestión. Los biodigestores lo que hacen es digerir justamente a través de bacterias que tienen adentro estos aparatos los residuos orgánicos. Está buena esta opción porque es más abarcativa que el compostaje. El compostaje puede, con el compostaje se pueden gestionar restos de frutas y verduras, comida que no esté condimentada, digamos. Lo único que es de origen animal que puede ir a una compostera son las cáscaras de huevo, idealmente enjuagadas, dirían los especialistas. Yo no las enjuago, si hay alguien que sepa mucho de compostaje, discúlpeme. Pero bueno, es más acotado, ¿no? Sirve un montón porque podemos reducir hasta en un 40% de los residuos orgánicos que generamos, pero la biodigestión es más abarcativa. ¿Por qué? Porque sí admite restos de carne, admite comida condimentada, entonces hay industrias que optan por la biodigestión. ¿Es un proceso más complicado? Sí, pero es más abarcativo. ¿Dónde se puede implementar? Se puede implementar a escala domiciliaria, pero si tenemos mucho espacio, es decir, si tenemos un patio grande, un jardín grande donde poner un dispositivo que va a ser de un tamaño importante, ¿no? Eso sí. Y si no, en escalas más grandes, en una empresa, en una industria, en un municipio. Hoy en día a nivel municipal se están desarrollando un montón de proyectos en nuestro país de biodigestión que están buenísimos porque todo lo orgánico que vamos a mandar al relleno sanitario, que hoy en día no se hace nada, va a empezar a generar energía con esos residuos a través de la biodigestión. Cuando descompone los residuos orgánicos, el biodigestor lo que hace es generar gas metano. ¿Se acuerdan que decíamos que la descomposición de los orgánicos, de los biodegradables, generaba gas metano, entre otros? Y ese gas metano lo atrapa y lo convierte en energía. Puede ser utilizado como gas para cocinar. Si tenemos un comedor, un restaurante, podemos implementarlo ahí. O puede transformarse mediante otro proceso más que hay que ensamblar, puede transformarse en energía eléctrica, pero a través de los residuos acá estamos generando energía. ¿Cómo lo separo?
en términos generales, tenemos una división básica que es reciclables y no reciclables. Obviamente dependiendo de la localidad en la que nos encontremos, la empresa en la que nos encontremos, la casa en la que nos encontremos, vamos a ir variando. Pero la división general es reciclables y no reciclables. Yo personalmente siempre recomiendo a los reciclables, si se tiene espacio, ganas, tiempo, dividirlos en dos. Dividirlos en reciclables, reciclables absorbentes y reciclables no absorbentes. Ahí está. Los reciclables absorbentes van a ser el papel y el cartón. ¿Por qué? Porque si les tiramos agua, aceite, cualquier líquido, son materiales que van a absorber eso, ¿no? En cambio, plásticos, metales, vidrios, les tiramos cualquier cosa y no la van a absorber, sino que lo podemos limpiar. ¿Por qué hacemos esto? Porque a veces es muy engorroso quizás para algunas personas lavar y dejar que se sequen todos los reciclables. A veces no tenemos espacio, yo tengo una cocina así chiquita y cuando lavo los reciclables se me juntan todos y es un caos, no hay espacio para los platos limpios y esto puede pasar y es engorroso. Entonces, acá con esta separación encontramos una solución. Cuando separamos papeles y cartones, sí tenemos que hacerlo estrictamente limpios y secos. Y los depositamos en el tacho o bolsa o contenedor de papeles y cartones. En cambio, plásticos, metales y vidrios podemos darles una enjuagadita nomás para que no le quede el fondito de la coca, el azúcar del café, esas cosas bien gruesas. Lo enjuagamos y lo tiramos en el tacho de los reciclables no absorbentes. Eso sí, este tiene que ser un tacho que tenga una tapa vaivén o que podamos dejarlo destapado un rato para que esos reciclables después se sequen. Pero como no hay papel y cartón en ese tacho, no pasa nada con que lo tiremos húmedo, con que lo tiremos con un poquitito de algo, ¿sí? Esto va a depender del lugar que tengan, si les copa la idea o no, pero yo siempre lo recomiendo porque te termina ahorrando tiempo. ¿Cuáles residuos son los reciclables? Plásticos, metales, vidrios, papel, cartón y agregamos el Tetra Pak. Ahora les voy a explicar por qué. No es un residuo reciclable, pero sí se puede reutilizar y en GEA y en el ecopunto de Arroyito lo estamos recibiendo. Vamos a ir material por material viendo algunas de las dudas más usuales, ¿no? Que las cosas que más nos preguntan. Plásticos, ¿cuáles se pueden reciclar? Botellas casi de cualquier cosa. Telgopor, que mucha gente piensa que el telgopor, no sé, es otro material nuevo, distinto al telgopor, es plástico y se recicla. Por suerte, en nuestro país hay industria para esto, no tanta industria como para el PET, que quizás es el plástico de las botellas de gaseosas y demás, que hay mucha industria para eso, pero sí lo podemos recuperar. El papel film, siempre que esté limpio y seco, si nos vino con una comida toda aceitosa y no logramos lavarlo bien y nos queda todo aceitoso, ahí no, lo vamos a tener que tirar a la basura, pero si vino con unos champiñones que vinieron en bandejita de plástico con el film puesto, podemos sacar el film inmediatamente y lo ponemos a reciclar. Total está 100% limpio. Tapitas, bolsas casi de todo tipo, fíjense que no sean biodegradables, que sean de plástico de verdad. Envases tipo de shampoo, jabón líquido, productos de limpieza también, envoltorios de alimentos, muchos sí y otros no, ahora vamos a decir cómo identificarlos, y bandejitas descartables, todo esto siempre debería estar limpio y seco. Como dijimos antes, no hace falta que esté estrictamente limpio, siempre va a tener un poco de polvito, siempre una botella puede tener un fondito que no logré sacarle, pero si la botella veo que está mojada adentro, la aprieto, la cierro bien con la tapa y al tacho de reciclables, no pasa nada. Estos signitos que les puse acá abajo son los signitos que tienen que buscar cuando dicen esto es reciclable o no es reciclable. Buscan el símbolo de reciclaje, que es el símbolo de Mobius, que es un triangulito hecho con 3 flechas, y debería tener un número adentro. Si ese número que tiene adentro va del 1 al 6, como los que están en pantalla, ese plástico es reciclable. Si tiene un número 7, como, uy, no me pasa la diapo, ahí está. Si tiene un número 7 como este, está vacío, dice la palabra otros o directamente no figura, lo vamos a considerar no reciclable. Hay algunos plásticos que son muy fáciles de identificar, como el plástico PET, probablemente de tanta botellita de plástico que usamos, ya lo identificamos, nos sabemos dar cuenta más o menos esto debe ser PET. Hay algunos plásticos que de repente no lo tienen y sí son reciclables, pero la regla general es,
si no está identificado con este símbolo, no podemos saber qué tipos de resinas, que son las que componen a los distintos tipos de plástico, contiene. Por lo tanto, no sabemos cómo reciclarlo, no lo podemos incorporar en el proceso de reciclaje con nada que sea distinto. Plásticos que no son reciclables, obviamente, todo tipo de apósitos, pañales, toallitas y demás, curitas, nada que venga de un consultorio médico, tampoco gasas, ese tipo de cosas que de repente vienen con cualquier cosa que sea biológica, no, eso no se puede reciclar. Goma eva, muchas maestras jardineras preguntándome por la goma eva, no se puede reciclar en Argentina. Cinta adhesiva, cualquier tipo de adhesivos que tengan los materiales reciclables, usualmente está bueno que se los saquen. Una caja de cartón, que en general por mudanzas, paquetes y demás, tienen cinta scotch, bueno, está bueno que se la saquen porque eso no va a ir a reciclar. Entonces, si no se la sacamos, se puede llegar a desperdiciar ese material. No en GEA, pero nosotros se lo sacamos, pero en una cooperativa. Por ejemplo, puede pasar que para no perder tiempo arranquen directamente todo el pedazo de caja y se desperdicien material. CDs no se pueden, colillas de cigarrillos tampoco, y como les decía, todos los envoltorios que tengan 7 otros estén vacíos o no identificados. Acá les traje algunos ejemplos de empresas que reutilizan los plásticos. Estos no se consideran procesos de reciclaje tradicional, pero usan el plástico para convertirlo en otra cosa. Por ejemplo, Papa Studio, hay un residuo muy particular que son los botones, que los botones tradicionales no se reciclan por el tipo de plástico del que están hechos, y es un residuo que se genera constantemente, ¿no? Porque nunca dejamos de usar botones, y se pierden y compramos, y se pierden y compramos. Mi abuela siempre tiene la caja de botones que va guardando, y me acuerdo de ella cada vez que digo este ejemplo. Y lo que hacen en Papa Studio es hacer productos con resina rellenos de botones, que se ven los botones y es su diseño, y están buenísimos, pero consiguieron reutilizar ese material para hacer productos de diseño lindos, vendibles, y para generar un negocio a partir de eso. Arclight o Ecoconciencia, cualquier empresa de madera plástica, usan los plásticos no reciclables mezclados con algunos reciclables para generar distintos productos. La madera plástica hoy en día es bastante conocida, hay empresas que hacen listones de madera, bastones de madera, y otras que hacen directamente productos como bancos, juegos de plaza y demás. Pueden ser también decks para piletas, ese tipo de cosas, y es un material muy noble porque parece madera, pero no tiene el mantenimiento de la madera, ¿no? No tiene prácticamente mantenimiento. Arclight lo que hace es, mediante un proceso bastante parecido, hace estas piedritas, ¿no? Como canto rodado que se usa para la construcción, para el paisajismo, le van dando distintos usos. Y Tiplac era una que les quería, Brotes también hace un proceso muy parecido al de Arclight para la reutilización de plásticos, y lo que me interesa mencionarles es Tiplac, que fue una iniciativa que partió del el problema que generaban los packaging de Tetra Pak, ¿no? Que como son multilaminados y tienen muchos materiales uno al lado del otro, no se pueden reciclar. No tenemos una tecnología acá en nuestro país que nos permita de manera rápida y que nos sirva económicamente separar todos esos materiales y mandarlos a su respectivo, cada uno a su respectivo proceso de reciclaje, ¿no? Entonces, lo que surgió a partir de la misma empresa es Tiplac. Lo que hacen es recolectar a través de distintas cooperativas o empresas como GEA los envases de Tetra Pak o Tetra Brick, y lo que hacen es triturarlos. Una vez que los trituraron, generan distintos productos. Pueden ser paneles de revestimiento para paredes, dije paredes de revestimiento, ¿no? Paneles de revestimiento para paredes. En la oficina de GEA tenemos una pared, lástima que no estoy en esa, si no se las podría mostrar. Tenemos una pared que está toda revestida con Tiplac y queda súper linda, recolorida, para oficinas está bueno. O también hacen distintas mesitas, sillitas para chicos que no te aguantan una persona bailando encima, pero sí te aguantan un chico que esté dibujando. Así que le encontraron la vuelta por ahí a un producto que hoy en día es re necesario para la conservación de alimentos, pero que a nivel residuo se generaba en mucha cantidad y no tenía una solución a través del reciclaje, ¿no? Respecto a los metales, son un material súper noble. Casi todos los metales son reciclables y encima son reciclables casi infinitamente. Se pueden reciclar una y otra vez
para hacer productos del mismo material, ¿no? Latas de aluminio, por ejemplo, se puede fundir el aluminio infinitas veces para hacer otros productos de aluminio, que pueden ser latas o otros distintos, ¿no? Bueno, latas, aerosoles, desodorantes, bandejas y papel aluminio. El papel aluminio lo mismo que el papel film. Si está repleto de aceite porque me vino la comida china con un montón de cosas, no. Voy a tener que ocupar de que esté bien limpio para poder usarlo. Si se ocupan, ok, vemos si está limpio y lo ponen a reciclar. Si no, si está muy sucio, lamentablemente tiene que ir a la basura. Llaves, candados y hasta griferías, cosas como las griferías que nunca se nos ocurre, también. Algo que me preguntan siempre son los aerosoles. Cualquier tipo de aerosol es reciclable. Lo que es importante mencionar acá es que no hay que desarmarlos. Los aerosoles hay que vaciarlos hasta el final. ¿Vieron cuando el desodorante le queda un poquito que en realidad ya no tira nada, pero hace pss? Bueno, ahí tienen que seguir apretando, que se vacíe completamente, ponerle la tapa, dejarlo enterito y ponerlo a reciclar. ¿Por qué? Porque cuando llegue a la industria que se encarga de reciclar ese tipo de materiales, ahí sí los van a desarmar como corresponde y sin riesgos. Cuanto menos gas tenga dentro, para la industria mejor, generamos menos riesgos para todas las instancias intermedias, ¿no? A ver, ahí alguien dijo algo en el chat. Ah, buenísimo. Sí, es que siempre me preguntan lo de los aerosoles, es una pregunta muy, muy frecuente. Cosas que no, bueno, todo lo que esté sucio, como habíamos dicho, no se puede, comida, grasas, aceites, no. Y importante, latas de pintura, ¿por qué no? Porque las pinturas, esmaltes, todo ese tipo de cosas que se usan para renovar, rediseñar la casa, la construcción y demás, son residuos peligrosos. Todo lo que sea considerado residuo peligroso hace peligrosas a otras cosas. Si yo agarro un envase de metal, de plástico, y lo lleno de un residuo peligroso, ahora el envase se va a convertir en un residuo peligroso también, y esto se da a través de una ley, que es la ley 24051 de residuos peligrosos, que determina que todo envase contaminado con un residuo peligroso también es residuo peligroso. Entonces no se puede gestionar como un residuo común. El vidrio también es un material recontra noble. A nivel reciclaje es medio complicado a veces porque es un material muy pesado y que vale muy poco en términos económicos. Entonces hay muchas cooperativas que no te lo van a recibir porque no es un material que les convenga, digamos, ¿no? Prefieren el cartón, que es muy vendible, prefieren el plástico como el PET o el PEAD, que son muy vendibles, y quizás no reciben el vidrio, pero es recontra reciclable. El vidrio roto incluso, que se dice a veces no es reciclable, sí es reciclable el vidrio roto. Lo que pasa es que genera un riesgo físico, digamos, para la gente que lo manipula. Entonces, en las municipalidades, en los sistemas que tienen las municipalidades, en general te dicen no, eso de los reciclables no. Pero si nosotros llevamos nuestros residuos a los ecopuntos de GEA o a cooperativas más chiquitas que los entregamos directamente, podemos meterlos en algún envase bien señalizados que diga vidrio roto muy claramente, bien cerrado, con varias bolsas que ya voy a tirar, alguna caja que ya voy a tirar y está bien contenido, lo puedo poner también a reciclar. Cosas de vidrio que no, focos, tubos fluorescentes, todo lo que sea luminarias no va a reciclaje. Espejos, que muchas veces se confunden los espejos con vidrio, mi mamá siempre me carga porque al espejito del auto, el del costadito del auto, le digo el vidrio, no sé por qué, siempre me carga por eso y me acuerdo de ella acá. Y los termómetros, puntualmente los termómetros de mercurio, que en muchas casas siguen existiendo y son un residuo peligroso por contener mercurio. Acá me dicen en el chat cuántas veces puede ser sometido a reciclaje el T-Plac. Un montón, porque lo que se hace es triturar. Lo que pasa es que no es que vos vas a generar un envase de vuelta de Tetra Pak, sino que se va a reciclar una sola vez, excepto que quieras destruir lo que armaste. Si yo armo con el T-Plac una placa de revestimiento, si la quiero volver a triturar, ok, la corto toda, la trituro y puedo volver a hacer un nuevo producto. Pero siempre es un producto final de T-Plac, ¿no? Que tampoco lo queremos en todos lados. No vamos a querer tener todo lleno de colores en todos lados, pero en general se recicla, se recupera, se reutiliza una sola vez, así triturado para hacer un producto y después ya está. Es muy raro que se vuelva a triturar un producto que ya fue terminado.
El cartón, en términos generales, todo el cartón es reciclable, pero tiene que estar estrictamente limpio y seco, como decíamos al principio. Siempre que tenga grasas o aceites, no va a reciclarse. Si tiene restos de comida, obviamente tampoco. Y todo lo que sean servilletas, rollos de papel, cualquier cosa que esté sucio con grasas o aceites, no. Si es un papelito que se me cayó un poco de agua, lo sequé con ese papel, lo que puedo hacer es dejarlo secar un rato ahí mientras estoy en la compu, mientras estoy cocinando, lo dejo secar y una vez que ese papel está seco, lo puedo poner a reciclar, porque lo único que tenía era agua, nada más. En términos generales, eso. Y también el tema de los adhesivos, si le pueden sacar los adhesivos al cartón, genial. Y papel, también. Casi todos los papeles son reciclables, cosas que me preguntan mucho, diarios y revistas. El papel revista se recicla, no con el resto del papel, es distinto el proceso, pero se recicla. Los diarios también, no importa que tenga esa tinta tan potente que vemos en los diarios. Cartulinas, folletos, afiches también, sobres, y los tickets que hasta hace un par de años no se reciclaban, ahora también los podemos recuperar. Papeles que no se reciclan, todo lo que esté sucio. Todo lo que esté sucio con grasas o aceites, todo lo que tenga adhesivos. Papeles carbónicos que ya casi no se usan, pero en algunas industrias se siguen usando, en algunas oficinas. Papeles carbónicos tampoco. Autoadhesivos tampoco. Y ahora les cuento sobre el polipapel. El papel que que envuelve las resmas. El papel que envuelve las resmas puede ser considerado papel revista. El papel revista, y se puede reciclar. Y el polipapel, que es esos vasitos del café que vemos que no sabemos si son medio de papel, medio de plástico, que algunas máquinas de café tienen, no el que es de plástico, el otro, eso es polipapel. A veces es reciclable y a veces no. Acá como regla general ponemos que no, pero les puedo contar una pruebita que pueden hacer para poder testearlo ustedes solitos. Ponen los dedos de las dos manos en pinza, agarran el vasito y tratan de romperlo, tirando para un lado y para el otro, tratan de romperlo. Si lo pueden romper muy fácilmente sin hacer fuerza, quiere decir que la porción de papel que tiene ese vasito es mucho más alta que la de plástico, y se puede reciclar como papel revista, por ejemplo, esos papeles que tienen algo de plástico, pero son reciclables. Si tengo que hacer fuerza, ¿viste? Y se estira el material y veo cómo se estira, es que la porción de plástico ya es muy alta. Entonces la mezcla, esa de papel y de plástico, ya no se puede reciclar. En general es el segundo caso, ¿no? Pero hemos encontrado vasitos que están hechos con una porción de plástico muy baja y los podemos recuperar. Así que tienen esa pruebita. Tetra, ya les conté un poco, todos los envases Tetra Brick se pueden reutilizar y recuperar a través de Tiplac, siempre que estén limpios y secos, ¿no? Con restos de comida no. Yo lo que hago acá es directamente cortarlo, sacarle la parte de abajo, abrirlo todo, cortarlo y lavarlo como si fuera un plato. Hay que lavarlo sí o sí, porque ahí siempre en los costaditos, en las esquinitas va a quedar algo. O sea que eso hay que lavarlo, de verdad. Otras cosas que no se pueden reciclar, que no deberían ir al tacho de reciclables: la yerba, los restos de alimentos y, como ya dijimos, todos los envases sucios o manchados con grasas u aceites. Una vez que separamos todos los residuos y que nos aseguramos de que van a ir a un destino sustentable, digamos, ¿no? Que sabemos que se pueden recuperar en nuestra zona, ¿qué es lo que pasa? Nosotros los separamos en casa o en la oficina, hay una empresa, un municipio, alguien que va a recolectarlos a ese punto donde fueron separados en origen, como por ejemplo GEA, se llevan a un centro de clasificación donde son clasificados por tipo de material. Los clasificamos primero en plásticos, metales, vidrios y demás, y después en subcategorías. Las 7 u 8 categorías de plásticos, todos los colores de vidrios, los distintos tipos de metal, incluso a veces por tamaños, ¿no? Los sunchos de plástico a veces se ponen todos juntos directamente en un fardo porque están más estandarizados y es más fácil de vender. Tratamiento, que tiene que ver con el enfardado, el triturado y demás, para poder venderlo a la industria recicladora.
y el envío a las distintas industrias recicladoras. Hay industrias que se dedican a varios tipos de materiales y hay industrias que son muy específicas, que tratan un solo tipo de material. Y estas industrias van a generar o productos finales o insumos para llevar a otras industrias que van a fabricar sus productos. ¿En qué se convierten? Acá les traje algunos ejemplos porque sé que a la gente le divierte saber en qué se terminan convirtiendo los materiales, ¿no? En las botellas de PET, por ejemplo, el plástico más común que vamos a encontrar en un kiosco, alrededor del 75% de todo el PET que se recupera se usa para hacer fibras para alfombras, para ropa tipo los buzos polar, cuerdas, hilos, y la mayor parte del 25% restante es como extruido, se dice, para termoformado, inyectado, soplado, que es ese plástico de envases como el de la lavandina, que es ese plástico duro, amarillo, opaco, ese es el soplado. El 25% restante, la gran parte, se usa para fabricar ese tipo de plástico. Las bandejitas de telgopor, otro plástico, se usan en general para hacer accesorios tipo de colegio, de oficina, como reglas, algunos juguetes, cosas de cotillón, viseras de sol, aislamiento también para la construcción, macetas también, las macetas que son de ese plastiquito medio que se rompe, bueno, esas, o los maples de huevo también. Botellas de vidrio, bueno, el vidrio, como les conté, puede convertirse en más materia prima para producir de vuelta cualquier producto de vidrio, al igual que las latas de aluminio. La mayoría de los metales pueden reciclarse sin que disminuyan sus propiedades, que eso es algo muy bueno, y convertirse en otro producto que sea del mismo material. Y el papel afiche, que es uno de los papeles que más nos preguntan, se recicla como reduciéndolo de vuelta a pasta de papel y combinándolo con fibra virgen, con pasta fibra virgen de papel. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, como decíamos antes, decimos, bueno, es reciclable, es papel reciclado, le ponemos ese nombre y ya nos sentimos bien. Y en realidad, cuando ponemos a reciclar el papel y se convierte de vuelta en papel, hizo falta igualmente fibra virgen, que vino de la tala de árboles, que vino de todo un proceso que genera un montón de impactos para poder mezclarlo con el papel reciclado. ¿Es mejor que sea totalmente virgen? 100%, es muchísimo mejor. Pero está bueno tener en cuenta que aunque sea reciclado o aunque sea reciclable, va a tener un impacto relacionado con su fabricación, ¿no? Y los papeles, para que tengan en cuenta, en general, dependiendo de la calidad final que estemos pretendiendo y cuál sea la condición del papel que recibimos para reciclar, puede ser recuperado hasta 5 veces. Puede tener 5 procesos de reciclado en general el papel, desde que es virgen hasta que llega a su ciclo final. Y por último, les traje acá algunos resultados que alcanzamos con Arroyito. Estos son los kilogramos de residuos que venimos juntando, de residuos reciclables, que venimos juntando con Arroyito en GEA Rosario desde mayo del año pasado hasta hoy. Y abajo tenemos los kilogramos que venimos juntando en el ecopunto de Arroyito, en donde están involucrados todos los de la comunidad de Arroyito en Rosario, y vienen a su ecopunto a dejarnos los reciclables. Esto es lo que juntamos desde febrero de este año hasta el día de hoy. Y esto está asociado a un montón de impactos positivos, acá les traje algunos, que son árboles no talados, kilogramos de materia prima que no se tuvieron que extraer para generar nuevos productos, como decíamos con el papel, algo se tiene que extraer, pero no todo, y viene de acá, de lo que estuvimos recuperando, kilogramos de petróleo que ahorramos por no sacar más materia prima, litros de agua no gastados en todos los procesos de producción, porque todos los procesos de producción necesitan agua y energía, y lo mismo, kilowatts no consumidos por la misma razón. Así que bueno, hasta acá llegamos, muchas gracias, y me quedo unos minutitos por si alguien tiene una pregunta. Acá dicen por el chat, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Espero que lo hayan disfrutado. Con los residuos electrónicos. Bueno, residuos electrónicos son un tema. Está bien. Son un re tema. ¿Por qué? Porque no hay una gestión
generalizada a nivel país para lo que son los residuos electrónicos, ¿no? Depende de la localidad en la que estés. En Rosario, la municipalidad recibe los residuos electrónicos en puntos específicos para eso. Si entras en la página, se los puedo mandar por mail igual, les mando el link. Si entras en la página de la MUNI, en la parte de residuos hay un punto específico que es de residuos especiales. Dentro de los especiales vas a encontrar aceite de cocina, residuos electrónicos, pilas, entre otros. Y vas a tener los puntos donde podés llevarlos, pero los tenés que llevar vos al punto donde haya que llevarlos. Por eso, en general, lo que uno hace es acumular varios y un día decidir llevarlos y llevar todos juntos. Pero no hay una cooperativa donde la pueda llevar en Rosario, sino que la municipalidad se encarga. No sé si eso era la pregunta que me estabas haciendo o me fui para otro lado, Ayelen. Maite, Bien. algo que, bueno, desde ya decirte que fue muy interesante y agradecerte. Algo que nos preguntan mucho son dos cosas. ¿Qué pasa con las pilas? Y, y bueno, una pregunta que por ahí está bueno que expliques, que nosotros tratamos de explicarlo en los ecopuntos, es ¿por qué no recibimos las ecobotellas? Bien, perfecto. Bueno, empiezo por las ecobotellas, que es más fácil. Las ecobotellas tienen varios problemas. El primero es que nadie sabe dónde llevarlas, ¿no? Todos hacemos ecobotellas, pero no hay un punto de recepción. O sea que hay gente que tiene su garage lleno de ecobotellas, ecobidones, y se convirtieron en un problema. ¿Qué se hace con las ecobotellas? Se fabrica madera plástica. Es una madera plástica que tiene baja calidad, digamos, porque está construida en base a plásticos que no son reciclables, 100%, que es una buena forma de recuperarlos, pero, como dijimos, son plásticos no reciclables. Tienen menos calidad, entonces es una madera plástica de menor calidad. En nuestro caso, como somos una industria que lo que hace es recibir residuos para que sean reciclados, para la industria recicladora, son industrias que no reciben esos materiales, no se pueden reciclar. En Rosario estaban los chicos de Botella de Amor, que tenían su punto de recepción, que me parece que no tenía un punto fijo, sino que un día fijo, sino que eran jornadas de recepción, y de repente con la pandemia se desactivó, y ahí se quedaron todos sin saber dónde llevar sus ecobotellas. Yo supongo que se va a reactivar, y cada vez hay más industrias de madera plástica, o sea que no los desanimaría a seguir haciéndolas, pero no podemos recibir en los ecopuntos ese material porque no es reciclable. Si lo recibiéramos, lo tendríamos que llevar directamente a descarte y terminaría en un relleno sanitario. Lo que nosotros decimos mucho es que mucho del material que la gente mete en la ecobotella podrían separarlas y traerlas a los ecopuntos. O sea, se mete mucho, por ejemplo, lo que es envases descartables, los platitos, las cosas de vianda, viste que te dicen como que hay que cortarlo. Bueno, eso lo pueden traer, los envases plásticos que habíamos hablado, los envoltorios. Entonces, bueno, por ahí tratar de priorizar, separar en vez de meter en la ecobotella, ¿no? Tal cual, es re importante lo que decís, porque es verdad que la ecobotella se supone que su fin es poder recuperar los plásticos no reciclables, pero hoy en día se mete cualquier cosa ahí adentro, es verdad. Y la desventaja que tiene es que piensen que es como el TIPLAC, es un proceso de recuperación, de reutilización, no es reciclado. Entonces, cuando la ecobotella va a convertirse en madera plástica, se convierte en una cosa y nada más. Terminó su ciclo de vida y esa cosa puede ser utilizada por un montón de años, seguro. Tiene una vida útil larguísima. Pero si nosotros le dábamos la oportunidad a un material que es reciclable, 100% reciclable, de poder ser reciclado 1, 2, 3, 4, 5 veces y después convertirlo en madera plástica, lo ayudamos a alargar su vida, lo ayudamos a hacer su vida más circular, como decíamos antes. Está buenísimo lo que decía Juli. Y lo de las pilas me quedó pendiente. Lo de las pilas también es un tema. Las pilas son un residuo peligroso, las pilas y baterías. Y lo que se hace, básicamente, hay puntos de recepción de pilas y baterías como residuos especiales. Y lo que se hace, para que sepan, es llevarlos a un relleno de seguridad, que es básicamente como un relleno sanitario, pero con muchas más capas
que son más contenedoras para que eso no filtre de ninguna manera a las napas subterráneas. Ha pasado que filtra igual a las napas subterráneas, contaminando un montón el ecosistema, pero es muy raro que pase. Entonces lo que se hace con las pilas y con otros materiales es inertizarlo, entre comillas, que lo que se hace es ponerles concreto alrededor, llenarlos de concreto para evitar que todo lo contaminante salga para afuera y después depositarlo en un relleno de seguridad. Lo que hay que hacer es buscar un punto de recepción en la localidad en la que esté. En Rosario están los puntos de residuos especiales, de recepción de especiales, y van a terminar en un relleno de seguridad. Ahora ahí que dicen en el chat. Yo le estaba respondiendo a Mariana sobre los ecopuntos. Bien, perfecto. Sí, si no, en la página de GEA también pueden encontrar el mapa de ecopuntos, que capaz es un poquito más fácil para que busquen en el mapa el que les queda más cerca y listo. Y Fernanda habla de San Nicolás. ¿Tenés conocimiento en San Nicolás? ¿Quién está trabajando en el reciclado? No, en San Nicolás te la debo, pero te puedo averiguar. Les voy a mandar un mail a todos los que se anotaron. Después, Juli, si querés, te mando a vos también por si hay gente que la quiere ver grabada para que también le manden. Les mando la presentación y les mando algunos datos que estuvieron pidiendo por acá. Te averiguo lo de San Nicolás a ver si hay algo potable y te lo mando también. Bueno, genial. Bueno, Maite, fue muy, muy interesante, muy contenta. Me alegro un montón. Bueno, espero que lo hayan disfrutado y que les sea súper útil. Gracias a todos por participar. Síganos en las redes sociales de ambos, de Arroyito y, bueno, y de GEA Rosario. Nosotros ahí es donde vamos contando cuáles son los horarios, por ahí cambiamos el día según cómo cae en el mes, intentamos hacer en distintos horarios para que la gente pueda llegar y que les sea más cómodo, pero en fin, siempre en Instagram vamos indicando cuál va a ser el día y el horario de ese mes, pero generalmente es el último viernes de cada mes del Ecopunto. Así que bueno. Perfecto. Bueno, mil gracias a todos, hasta los que se quedaron hasta el final, sobre todo. Nos vemos la próxima que va a haber más capacitaciones. Nos vemos. Adiós, gracias a todos.